Filosofía desde el Caribe es un espacio de difusión de filosofía, educación y tecnología. Mi nombre es Juan Montienlava y espero me acompañes en cada episodio donde de una manera amena y tranquila nos daremos cuenta lo cercano que está en nuestro día a día el mundo de la filosofía. Filosofía desde el Caribe, especulando tú y yo. Hola, ¿qué tal? Estás en Filosofía desde el Caribe y el día de hoy vamos a hablar de la filosofía medieval. Este es el capítulo número 11. Muchas gracias por acompañarme, por seguirme en esta aventura filosófica de divulgación filosófica y que casi semana a semana se está presentando un nuevo video, un nuevo podcast donde explico de una manera aparentemente o creo que sencilla y amena lo que es la filosofía. Así que el día de hoy nos toca hablar de la filosofía medieval. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, la filosofía medieval se refiere a un periodo de la historia de la filosofía que abarca del siglo V al siglo XV. Durante esta época, la filosofía estuvo profundamente influenciada por la tradición cristiana y la enseñanza de la Iglesia Católica, sin dejar a un lado la gran influencia que tuvieron los filósofos judíos y los filósofos árabes. Cuando hablamos de la filosofía medieval o la época medieval, lo primero que se nos viene a la mente es Dios y luego la parte del cristianismo como un elemento muy fuerte. Claro, fue la religión que resaltó durante esta época, pero no nada más ellos aportaron al pensamiento filosófico. También tenemos a los judíos y también tenemos a los árabes. Aunque la teología cristiana fue el enfoque central de la filosofía medieval, también tuvo un intento de reconciliación de la fe con la razón y se abordaron una amplia gama de temas filosóficos. Punto principal, Dios. Ahora, uno de los grandes problemas o de los problemas fundamentales de la filosofía o a tratar de explicar en toda la historia de la filosofía ha sido el problema de Dios. ¿Y de qué se trata? ¿Quién es Dios? ¿La existencia de Dios? Ojo, sin pensar en un Dios específico, sino a lo mejor en características generales. Claro, aquí al hablar en el medievo, si hablamos los judíos, pues estamos hablando de la perspectiva divina de los judíos, la perspectiva de los árabes, divina de los árabes, la perspectiva divina del cristianismo, ¿no? Pero sí, se centró en preguntas metafísicas y teológicas, como la existencia de Dios, la naturaleza de la realidad y el problema del mal. Por ahí, entre las cosas que se dicen de San Agustín, es que decía que Dios no pudo haber inventado el mal, porque si hubiera inventado el mal, entonces, o hubiera creado o inventado el mal, entonces el mal sería bueno. Pero bueno, ahí lo dejamos como a discusión y ahí en los comentarios a ver qué ustedes piensan. ¿Realmente si Dios creó el mal sería bueno? Esa es una buena pregunta para retroalimentar en los comentarios. Ahora, influencias griegas. La filosofía del medievo no nada más es pensamiento religioso, sino se habla de una conciliación, es decir, conciliar la fe con la razón. Es decir, que tenemos lo que es grandes influencias filosóficas. Y hay dos grandes influencias filosóficas, lo que es Aristóteles y Platón. ¿Y cómo retomamos estas dos grandes influencias filosóficas de lo que es Aristóteles y lo que es Platón? Los rescatamos por dos figuras del medievo, uno específicamente la patrística, lo que es San Agustín, y alguien más ya del medievo, siglo III aprox, que es Santo Tomás de Aquino, quien adopta gran parte del pensamiento aristotélico. A San Agustín se le atribuye tomar el pensamiento platónico, y a Tomás de Aquino gran parte del pensamiento aristotélico. De hecho, cuando se habla de estas vías para comprobar la existencia de Dios, les va a recordar mucho a causa y efecto aristotélica. Pero no nada más fue la gran influencia griega, también los pensadores judíos y cristianos y musulmanes se preocuparon principalmente por combinar las diferentes filosofías, la griega y la romana, con la ortodoxa religiosa. Sí. Ahora,
Hay dos grandes escuelas de traducciones en las que se habla en esta época, que también fueron grandes influencias en el pensamiento medieval de la época, lo que es la escuela de Bagdad y la escuela de Toledo. ¿Y cuáles fueron las características de la filosofía medieval? Podemos identificar tres principalmente, lo que es teocentrismo, buscar la comprensión de la divinidad. 2. Síntesis filosófica y teológica, y por ahí vamos a encontrar la Suma Teológica, Suma contra Gentiles y una serie de recopilaciones. ¿Por qué? Porque es atraer el pensamiento griego a la explicación de la divinidad, a las explicaciones, probablemente algunas metafísicas, para tratar de comprender quién es Dios. La pregunta a responder: ¿quién es Dios? Y esa es una pregunta que probablemente hasta nuestros días, o no probablemente hasta nuestros días, no tenemos una respuesta certera, sino lo que tenemos son explicaciones, deducciones, reflexiones referente a la deidad, ¿no? Tres características: la síntesis filosófica, la teológica, y también tenemos la escolástica, esta gran escuela del pensamiento filosófico de la época medieval. Ahora, seguimos con las características y cada una de ellas. Cuando nos hablamos del teocentrismo, hablamos de la idea de Dios como una máxima autoridad y fuente de toda verdad. Dios era considerado el centro del universo y la última explicación de todo. Probablemente, a lo mejor de bromita, era sencillo el hecho de que dijéramos: oye, ¿y de dónde viene todo? Pues Dios. Oye, ¿y esto? Dios. Y entonces la explicación aparentemente más sencilla de todo era Dios. Tenemos las síntesis filosóficas y teológicas. La filosofía medieval intentó unir la filosofía clásica grecolatina, especialmente la filosofía de Aristóteles, y con la filosofía cristiana. Les digo, sin dejar a un lado también a Platón. Se realizaron esfuerzos por armonizar la razón y la fe, y se vio a la filosofía como un medio para comprender y profundizar la fe. Estamos en una época de racionalidad, en una época de desprendimiento filosófico, pero también tenemos una época de desprendimiento teológico. Pero ¿cómo entender, cómo podemos comprender o entender, al hablar a lo mejor desde la perspectiva de la Eucaristía cristiana católica, cuando hablamos de la transubstanciación, cómo comprender estos conceptos divinos sin una reflexión filosófica? Temas centrales. La escolástica. La escolástica se desarrolló un método de enseñanza y estudio conocido como la escolástica, que se basó en el uso riguroso de la lógica y la argumentación. La escolástica buscaba conciliar la razón con la relevancia divina y utilizaba la lógica para analizar y debatir diversos temas filosóficos y teológicos. Por eso Aristóteles estaba muy metido ahí, porque tenemos toda esta filosofía aristotélica, pensamiento lógico, análisis de la realidad de Aristóteles llevado al pensamiento religioso, con esta conciliación entre la fe y la razón. Temas centrales. La filosofía medieval se ocupó de temas como la existencia de Dios, la naturaleza del alma, la relación entre la fe y la razón, la moralidad y la ética, la metafísica y la teoría del conocimiento. Ahora, si hablábamos de un método en la escolástica, tenemos que hablar de dos: lo que es la lectio y lo que es la disputatio. Por un lado tenemos lo que es la lectio, que es la gente leía, tenía diferentes textos, iba leyendo, y entonces se encontraba con el primer punto, que la lectio era lectura de textos. Entonces tenemos lo que es la litera, disculpen mi latín, litera, y tenemos ahí la lectura. Tenemos una lectura, un texto. Tenemos la sensus, la interpretación del texto. Y por otro lado tenemos la sentencia, que es la explicación del texto. Entonces, tenemos todo un proceso. Aquí, muy probablemente, es por los que algunos dicen: ¿realmente hubo algún avance filosófico? ¿Algún avance en cuanto a evolución del conocimiento, teoría del conocimiento? Si solamente hablamos de que tenían el texto, lo leían, lo interpretaban y explicaban. Y es ahí una de las grandes críticas que se le hace al medievo, y por eso algunos también es la época oscura, el oscurantismo. Ya después viene el siglo de las luces, que lo vamos a ver más adelante. Pero
dicen, ¿realmente hubo pensamiento? ¿Realmente hubo evolución? ¿Realmente hubo algo más allá de la conciliación de la fe y la razón, de agarrar la filosofía para la explicación del pensamiento cristiano? Pues bueno, tenemos también el otro, que es la disputatio, como otro método, que simplemente, ¿qué tenemos en la disputatio? Tenemos un debate, juntamos a las personas para debatir, hay un argumento y después tenemos un contraargumento. Y aquí donde a lo mejor probablemente podremos decir, mira aquí como que se ve que si hubo a lo mejor algún tipo de evolución o de crecimiento, de reflexión, de aportes filosóficos o científicos a la época, ¿no? Por la cuestión del debate, el argumento y el contraargumento, lo que tenemos la disputatio. Entonces, dos métodos o dos metodologías escolásticas, que era la lectio y era la disputatio. Por eso, en esta época hay mucha reflexión, mucho escrito haciendo referencia a autores o traducciones de filósofos griegos y romanos, ¿no? Para tratar de llegar a esta conciliación. ¿Cuáles son las filosofías que sobresalen o que predominan en esta época? Lo que son los judíos, los árabes y la filosofía cristiana. Cuando hablemos ahorita un poquito de cada uno de estos filósofos, judíos, árabes y cristianos, nos vamos a dar cuenta que no hay una diferencia. ¿En qué sentido? Ojo, tampoco no se me desgarren las vestiduras. ¿En qué sentido? En el sentido que la explicación de los judíos sobre Dios, filosofía, Dios. Árabes, filosofía, Dios. Cristianos, filosofía, Dios. Entonces había no sé si un acuerdo no escrito, pero sí lo que buscaban estos cuates era la explicación de la fe. ¿Cómo voy a hacer entender al ser humano racional lo que ya está pasando a otra etapa más allá del mito, más allá de todo, que queremos explicarle sobre una deidad que aparentemente algunos podrían considerarlo como una realidad inexplicable? ¿Para qué tenemos? Pues la filosofía nos ayuda mucho. Entre los filósofos árabes tenemos Al-Farabi, Avicena y Averroes. Al-Farabi combinó la filosofía griega con la tradición islámica. Sus obras abarcaron temas como la ética política y la teología. En el caso de Avicena, considerado como uno de los filósofos más destacados de la tradición islámica, desarrolló una síntesis de la filosofía aristotélica y la neoplatónica y escribió obras sobre metafísica, medicina y filosofía de la mente. Uno de los textos o libros de los que más recuerdo de Avicena es el Canon de la Medicina, donde ahí hablaba, por ejemplo, de las bondades del vino, ¿no? ¿Qué es lo que sucede el vino en nuestro cuerpo cuando lo ingerimos, ¿no? Y qué tanto podemos soportar. ¿Eres de mentes grandes si eres capaz de soportar los vapores del alcohol, o eres de mente pequeña si los vapores del alcohol se te suben al cerebro provocando la borrachera? Ahí se los dejo de tarea. Tampoco les digo, no hay tarea de que practiquen qué tipo de mentes son y si se les sube los vapores al cerebro. Tenemos a Averroes, que interpretó la filosofía de Aristóteles y definió la compatibilidad entre la razón y la fe islámica. Sus comentarios sobre la obra de Aristóteles tuvieron una gran influencia significativa en Europa. Sí, eso que están pensando, muy probablemente, si es que están pensando y poniendo atención. Pero efectivamente, los tres hablan de esta relación de Aristóteles, relación divinidad, y sí, los tres. Y ahora vamos a ver qué pasa con los judíos, probablemente algo similar. Tenemos a Maimónides. Su obra más conocida fue La Guía de los Perplejos, donde abordó cuestiones teológicas y filosóficas. También hizo comentarios, grandes contribuciones importantes a la medicina y a la ley judía, en el caso de Maimónides. Ahora, tenemos los judíos, tenemos los árabes, y ahora ¿qué pasa con la filosofía cristiana? Aquí tenemos un grupito más extenso, empezando con San Agustín. Y les digo, no vamos a profundizar a grandes rasgos lo que es la filosofía de cada uno de ellos, pero sí dejar pequeños comentarios, y si alguno te interesa, si dices, caray, háblame un poquito más de San Agustín, de Boecio, Anselmo, Tomás, Guillermo, Hildegarda o Eloísa, déjalo en los comentarios y lo vamos a ir tratando más adelante. Pero vamos, San Agustín y Santo Tomás, de los más conocidillos.
Tenemos a San Agustín, que defendió una teoría del conocimiento que se basa en la existencia de Dios como fundamento de toda verdad. También presentó la teoría del libre albedrío y argumentó que el mal no es una entidad real, sino la ausencia de bien. O sea, como si que tenemos, no, pues tenemos personas muy buenas, ¿no? Pero pues carecen de cierta bondad. Y de ahí tenemos gran parte del pensamiento del pensamiento de Platón en lo que es la filosofía y la teología de Agustín de Hipona. Tenemos a otro filósofo que es Boecio. En el caso de Boecio, es conocido por su obra Las Consolaciones de la Filosofía, que es un diálogo entre él y la filosofía personificada. Boecio argumentó que la felicidad se encuentra en la virtud y no en la riqueza o en el poder. Aristóteles también nos hablaba de la felicidad en la virtud. San Anselmo desarrolló la famosa prueba ontológica de la existencia de Dios. Esta prueba argumenta que la idea de Dios como el ser perfecto y necesario implica que existe en la realidad. Es un ser perfecto y es un ser necesario, por lo tanto existe en la realidad, que es muy debatible, pero aquí tenemos la prueba ontológica y tenemos aquí con San Anselmo que con base en la filosofía trata de explicar la existencia de Dios bajo la lógica. Tenemos a Tomás de Aquino, desarrolló una síntesis filosófica de Aristóteles y la teología cristiana. En su obra más famosa, La Suma Teológica, Tomás de Aquino argumentó que la razón y la fe son compatibles y que la razón puede proporcionar pruebas para la existencia de Dios. Y aquí es cuando hablamos de las 5 vías para comprobar la existencia de Dios, que eso puede ser tema para otra conversación, para otro episodio. Dime, comenta, ¿crees que realmente se puede comprobar la existencia de Dios? ¿Crees que Dios existe? ¿Cómo lo comprobarías? Si no existe, pues bueno, creo que no habría la necesidad de negar la existencia de un Dios. Pero si crees en Dios, ¿cómo argumentarías su existencia? Probablemente bajo la influencia de algún filósofo lo puedes tomar, o bajo tu propia perspectiva. ¿Cómo fundamentarías a Dios? Si no existe Dios, pues no habría nada que argumentar. Ahora, si quieres argumentar porque Dios no existe, porque no existiría una deidad, también lo puedes hacer y lo puedes dejar en los comentarios. Lo importante es construir. Guillermo de Oca desarrolló la teoría del nominalismo, que argumenta que los conceptos abstractos son solo nombres y no tienen una existencia real. También defendió la idea de que la experiencia es la fuente principal del conocimiento. La razón no se utiliza para interpretar la experiencia. Hildegarda de Bingen se centró en la relación entre Dios y el ser humano y la importancia de la naturaleza y la curación para la vida espiritual. Y su obra más conocida es Chivias, que recoge sus visiones y experiencias místicas. Tenemos a Eloísa de Paráclito. Se centró en la relación entre el amor y la razón y la importancia de la educación y el conocimiento para la libertad y el desarrollo personal. Su obra más conocida, Cartas a Abelardo, que aborda temas como el amor, ética y la teología. Y así es como llegamos al fin de este episodio. Preguntas importantes. ¿Existe Dios? ¿Cómo podría explicar o argumentar la existencia de Dios? ¿La filosofía y la razón son compatibles? ¿Son complementarias? Hay quienes hablaban de que la filosofía era la sierva de la teología, ¿no? Otra pregunta. No, ya no se me ocurre otra. Bueno, sí se me ocurre otra, pero bajo estas 3 preguntas, sobre todo la existencia de Dios, este es un momento muy importante en la historia de la humanidad donde se busca teológica y filosóficamente también atraer la parte filosófica para comprobar la existencia de Dios en el medievo, ¿no? Si tienes alguna duda o algún comentario, no dejes de anotarlo y nos vemos en el siguiente episodio. Pero antes, un breve micro resumen. Filosofía medieval, tenemos filósofos judíos, árabes y cristianos.
Y hablo así tal cual por la relación con la divinidad. ¿Qué traen estos cuates? Traen una gran influencia del pensamiento griego clásico y también del romano. ¿Y qué es lo que se busca? Conciliar la fe con la razón, explicar la existencia de Dios. Recuerda que estás en Filosofía desde el Caribe. Mi nombre es Juan Montiel Nava. No se te olvide seguirme, compartir y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue el podcast Filosofía desde el Caribe. Semanalmente se estarán presentando nuevos episodios. No se te olvide compartir y suscribirte. Esto ayudará a mantener el ritmo de las publicaciones.